Teoría general de costos y sistema de costos. Como inicio tenemos algunos conceptos de costos de algunos autores. Para Edward Menesby, el costo se define como la medición en términos monetarios de la cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial ofrecido para la venta general o un proyecto de construcción. Concepto de costo según Ricardo Laporta: esfuerzo destinado a lograr un objetivo determinado. Benjamin Polo García define costos como las erogaciones y causaciones que son efectuadas en el área de producción, necesarios para fabricar un artículo o prestar un servicio, cumpliendo así con el desarrollo del objeto social propuesto por la empresa y debe generar un beneficio económico futuro. Harry Howie define el costo como el precio pagado o la retribución para adquirir un activo aplicado a los inventarios. El costo significa en principio la suma de los desembolsos aplicables y cargos incurridos directa o indirectamente al traer un artículo a su condición y localización existente. Elementos del costo: materias primas, mano de obra, costos indirectos y la tercerización. Materia prima: son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos. Mano de obra: es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Costos indirectos de fabricación: este rubro de costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos específicos. La tercerización es una forma de organización empresarial por la que una empresa denominada principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal del proceso productivo a una o más empresas denominadas tercerizadoras, para que éste lleven a cabo un servicio u obra a través de sus propios trabajadores. Existen tres modalidades: outsourcing, co-sourcing y insourcing. El outsourcing es cuando el proceso productivo se va a realizar por fuera de las instalaciones de la empresa. El co-sourcing es cuando la empresa contrata a terceros para llevar a cabo juntos el proceso productivo. Insourcing es cuando la empresa contrata a terceros para que realicen el proceso productivo dentro de la empresa. Costos de producción: son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. Elementos: materia prima. La materia prima hace referencia a todos los materiales que integran físicamente el producto terminado o que se puede asociar fácilmente con él. La mano de obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo, sea por acción manual o operando una máquina. Costos indirectos de fabricación: en este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización de la capacidad instalada, llamados costos generales de fabricación. Características del costo de producción: es inventariable, es capitalizable, afecta al estado de resultados cuando se realiza una venta y es una erogación de producción. La diferencia entre costo y gasto principalmente es que los costos son el desembolso que se realiza para producir o vender determinado producto, mientras que los gastos son el desembolso general realizado para el desarrollo de sus actividades. Costo: produce beneficio directo. Se refiere a la salida de dinero que utiliza en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes o servicios. Se caracteriza porque se origina en la fábrica. Es indispensable para generar ingresos. Genera un retorno de dinero. El costo solo afecta el estado de resultados en el momento de la venta. Ejemplo:
Pago de materias primas. Gasto. Produce beneficio indirecto. Se refiere a la salida de dinero que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, que no tiene vínculo directo con la producción de bienes o servicios. Se caracteriza porque se origina en la administración y en ventas. Es indispensable para mantener la parte operativa de la empresa. No retorna dinero y el gasto siempre afecta el estado de resultados del periodo, exista o no producción. Ejemplo, pago de impuestos. Contabilidad de costos. Definición. Es un sistema de información que mediante un proceso recopila, organiza, clasifica, analiza y registra en términos de dinero y en forma cronológica todos los hechos económicos de un ente relacionados con la producción de bienes o la prestación de servicios. Objetivo de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es una herramienta de la administración que tiene como objetivo proporcionar información a la gerencia acerca de cuánto vale producir un solo artículo o suministrar un servicio. Cuando la empresa da cuenta y razón de lo que vale producir un solo artículo o prestar un servicio, estará haciendo contabilidad de costos. De lo contrario, estaría acumulando costos que no le proporcionan información útil para el negocio. Utilidad de la contabilidad de costos. Como todo sistema de información, la contabilidad de costos es utilizada para los siguientes fines. Determinar el costo de producir un artículo con el fin de determinar su precio de venta, aunque quien realmente termina por imponer el precio es el mercado, mediante la libre oferta y demanda de un producto o servicio. Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso y terminados para una adecuada elaboración de balance general. Determinar el costo de los productos o servicios vendidos con el fin de poder calcular la utilidad o pérdida en el periodo y preparar correctamente el estado de resultados. Servir como una herramienta útil a la administración para la planeación, control sistemático de los costos de producción y una correcta toma de decisiones. Servir de fuente de información estadística de costos para estudios económicos y toma de decisiones. Clasificación de los costos. De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el volumen de producción, los costos se clasifican en costos variables, fijos y mixtos. Los costos variables son aquellos costos que varían en forma directa y proporcional ante cambios en el volumen de producción. Es decir, si el volumen de actividad aumenta en un 8%, el costo también aumenta en un 8%. Por costos fijos se debe entender aquellos costos que permanecen constantes en un periodo independientemente de que se presenten cambios en el nivel de producción. Debido a que los costos no necesariamente se comportan en forma estrictamente variable o estrictamente fija, surgen los costos mixtos, o semifijos o semivariables. Los costos mixtos son aquellos que tienen a la vez comportamiento de costos variables y costos fijos y que por lo tanto no se pueden definir ni como fijos ni como variables. Costos según la fecha de cálculo. Estos se pueden clasificar en costos históricos o costos predeterminados. Por costos históricos o costo real se entienden los costos incurridos durante un determinado periodo. El total de los costos históricos solo se puede determinar al final del mismo. Los costos históricos se refieren a medida que va teniendo lugar en el proceso de producción. Los costos predeterminados son aquellos que se calculan con anticipación al proceso de la producción. Los costos estimados y los costos estándar son ejemplo de costos predeterminados. Los costos dependiendo de la facilidad de asignación. Costos directos. Cuantificables físicamente con la unidad de producto. Costos directos y costos indirectos. Dependiendo de la facilidad de asignación de los costos o a una actividad o al producto, los costos se clasifican en costos directos e indirectos. Sin embargo, estos términos no tienen significado a no ser que se identifique primero una unidad con la cual se va a relacionar.
Los costos directos son aquellos costos identificables físicamente con la unidad del producto. Ejemplo, los materiales directos y la mano de obra directa. Por costos indirectos se entiende aquellos costos que se deben primero acumular para luego ser asignados a la unidad de producto. Por ejemplo, materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, amortización y depreciaciones. Costos según el nivel de aplicación. Cuando los costos se determinan por el importe total o por el proceso de promedios, estos se clasifican en costos totales y costos unitarios. El proceso de acumulación de los costos de producción permite obtener el costo total del periodo, el costo unitario del producto y el costo unitario por elemento del costo. Ejemplos fueron tomados del libro de contabilidad de costos en alta gerencia del autor Benjamín Polo García. Ciclo de la contabilidad de costos. Primero, compra, recepción y almacenamiento de materia prima. Segundo, despacho y consumo de materias primas. Tercero, liquidación, pago y aplicación de la mano de obra. Cuarto, aplicación de los costos indirectos. Quinto, terminación y almacenamiento de los productos terminados. Sexto, venta de los productos terminados. Sistema de costos. Los procedimientos van en relación directa con la forma de producción de una industria. Es decir, si la producción es en serie o en masa, el procedimiento lógico sería de procesos productivos y depende del análisis podría ser a nivel de operaciones realizadas dentro de cada proceso. Las técnicas van de acorde con el tiempo de registro y obtención de la información, como su nombre lo indica. Es histórica cuando se registran las operaciones después de realizadas. Esta sería la base para la información o contabilidad financiera. En la técnica predeterminada, los costos son calculados anticipadamente previo a la realización de las operaciones. Esto es para dar mayor oportunidad a la información y contribuir a la planeación de las operaciones. Es estimada cuando los cálculos se realizan sobre la base de la experiencia y la proyección a futuro, representando lo que se cree puede ocurrir, se dice que son lo que puede ser. Es estándar cuando los cálculos se efectúan sobre las plataformas pseudocientíficas, en cuyo caso se considera que representan lo que debe ser. Estas serían las bases de una información o contabilidad administrativa. Los métodos de análisis se refieren al comportamiento de los costos respecto a su relación con el volumen de producción o comercialización, considerando los costos como variables y fijos.